Buenos días, damas y caballeros. Estamos viviendo un cambio de estatus de las nuevas tecnologías, que ya no son solamente como eran hace más de un siglo, destinadas a permitir la recolección, el almacenamiento y la manipulación cada vez más fácil para diferentes fines de la información. Estas funcionalidades siguen funcionando, estar a la obra, la recolección, el almacenamiento, indexación y manipulación de información. Estas funciones siguen desarrollándose, pero hace poco tiempo una nueva función, como una nueva rama, apareció. Casi diría yo otra misión que se le entrega a las tecnologías numéricas y que es bastante importante de relevar y no lo hacemos de manera suficiente. Es la manera de expertizar lo real a situaciones, a velocidades muy superiores de la capacidad humana, de manera supuestamente más fiable, y nos revela situaciones hasta ahora enmascaradas a nuestra conciencia. Lo que les estoy diciendo les puede parecer muy abstracto. Les voy a dar un ejemplo concreto. La aplicación Waze, ¿no es cierto? Esa la compró Google a una startup de Israel en el año 2005. Ellos hacen un expertise en tiempo real, el estado del tráfico, y sugieren, uno se conforma o no, adoptar tal o tal itinerario, ¿no es cierto? En función de una expertise operada en tiempo real. En esto estamos viviendo estas tecnologías. Y ciertamente es la misión de la inteligencia artificial. Se trata de una instancia que nos está revelando y nos está diciendo la verdad. ¿Por qué hablo yo de la verdad? Porque la verdad, a la diferencia de la exactitud es factual. Tiene que ver con hechos. Por ejemplo, el día de la investidura de Donald Trump, el 21 de enero de 2017, creo, llovió. Pero en la comunicación de la Casa Blanca nos dijeron, hizo un tiempo maravilloso. Falso, llovió ese día. Eso es factual, no es una cuestión de verdad. La verdad, a la diferencia de la exactitud, tiene que ver con un poder performativo, ¿no es cierto? Pienso, por ejemplo, a la verdad religiosa, que nos edicta dogma y que nos llama a conformarnos a estos dogmas. Pienso un ejemplo concreto que casi todos conocemos acá. La verdad de los papás, de los padres, de los apoderados, por ejemplo, nos dicen cuando éramos niños, son las 9, es tiempo de ir a acostarte. Y en función de esa verdad enunciada, nos conformamos. En eso estamos viviendo, y les voy a explicar por qué. Estas tecnologías, ¿por qué enuncian la verdad y nos conformamos nosotros? Estamos viviendo lo que yo llamo, y quizás no se ve, damas y caballeros, suficientemente, lo que llamo el giro inyuntivo de la tecnología. Por primera vez en la historia de la humanidad y de la técnica, sistemas técnicos nos dicen que tenemos que actuar de tal manera y no de tal otra manera. Y ahí podemos captar, le voy a dar algunos ejemplos, el giro de civilización incluso. Vamos más lejos, antropológico, que opera en la medida en que son sistemas que nos dicen usted tiene que actuar así y no así. Bueno, dicho esto, ¿cómo opera? ¿Cómo se inscribe en diferentes niveles? Lo que hice, mi último libro, que salió el 2018 en Francia, se llama La inteligencia artificial, el desafío del siglo, en caja negra en abril próximo en castellano. Identifiqué diferentes niveles de esa injunción. Un nivel que yo llamo el estado incitativo. Eso se aplica a los individuos. Ese estado incitativo tiene fecha histórica. Es de la aparición de los smartphones en el año 2005, que no solo permitía tener acceso a información dentro de una dimensión espacio-temporal ininterrumpida, ¿no es cierto?, que permite tener acceso en pantalla a muchas informaciones adaptadas a la talla de la pantalla, pero el iPhone en particular, con una especificidad que indujo un giro tremendo, era
¿Lo adivinaron? La integración de las aplicaciones que se nutrían de la comprensión del comportamiento individual y cada vez más enunciaban sugerencias individuales. Toma tal itinerario, ejemplo Waze, o va a tal hotel, va a convenir, o tal restaurante. Era el inicio de la técnica que se erigía como un asistente, un acompañante de lo cotidiana, ¿no es cierto? Una suerte de administración hacia un bienestar de nuestro cotidiano, ¿no es cierto? Y como lo que caracteriza a la industria numérica es su extrema agilidad y reactividad tremenda, ¿no es cierto? Con una suerte de genio en los años 2010, las aplicaciones no bastaron. Rápidamente, recuerden, el 2010 llegó otro dispositivo que tendía hacia la misma misión, apareció, era los asistentes numéricos personales. Siri, 2010, que compró Apple y que nos enunciaban constantemente las acciones que teníamos que emprender. En general, se suponía ser muy individualizado, que nos va a corresponder y que para operar transacciones comerciales, pero se dan cuenta que ese dispositivo de asistente personal estaba en ese momento recién empezando, pero desde entonces, con el extremo genio que caracteriza la industria numérica, apareció otro dispositivo hace 4 años y que da casi su plena medida esa voluntad finalmente de usar la inteligencia artificial, los nuevos sistemas numéricos para seguir de manera continua sabiendo cuál es la buena acción que tenemos que hacer. Piensan, no sé si ese dispositivo lo adivinaron, son todos los parlantes conectados, ¿no es cierto? Un dispositivo fiable que establece una relación cada vez más familiar, casi íntima también, hay voces femeninas, ¿no es cierto? Y que nos habla e introduce intercambios. Estoy en mi baño, por ejemplo, y me dice el altoparlante de mi teléfono, me dice, deberías de usar tal aceite esencial, o quizás esta noche hay un programa de cine muy interesante, después de tu baño puedes seguir una linda velada. Es muy sorprendente, ¿no? Que darse cuenta de que en el momento en que la técnica nos está diciendo, no sé cómo se dice en español, cuando nos dice la verdad, ahí los sistemas empiezan a hablar. O sea, ya no se trata de escritura, de lectura, nos habla, nos está diciendo esto te conviene. Yo pienso en un dispositivo que me parece emblemático de esta dimensión, el auto autónomo, que no va a ser solamente un instrumento que nos va a llevar de un punto A a B de manera segura, pretendidamente segura, por ejemplo, de Santiago a Mendoza, por ejemplo, pero que va a seguir de manera continua a tratar nuestros comportamientos dentro del vehículo, las conversaciones, análisis de nuestro rostro, análisis del sudor en los sillones del auto y que va a dialogar constantemente con nosotros, acompañando. Vamos a la farmacia más cercana porque me parece que estás muy cansado. Yo lo voy a llevar y así es, lo voy a pilotear hacia el restaurante que le conviene más. Esa es la primera incidencia de ese estadio incitativo. Se instaura, hay cantidad de ejemplos, bancos conectados que evalúan la naturaleza, por ejemplo, sobre el sueño, bancos de datos que nos proponen en función del conocimiento de la calidad de nuestro propio sueño, complemento alimentario, o nos va a aconsejar una estadía en la montaña, por ejemplo. Yo hablo de incitativo, ese es el estado incitativo, y lo que caracteriza a estos sistemas es que no son tecnologías que sin cesar se sofistican, sin cesar se hacen más eficientes. Estamos ahora 2020. ¿Qué imaginamos para el 2025, para el año 30, con cada vez más resultados fiables para acompañarme en mi vida cotidiana? Puedo imaginar que ya no se trata de solo incitativo.
Yo no estoy encontrando todavía la expresión, estoy en esa reflexión que nos va a dejar sin voz. La voz que nos habla nos va a dejar sin voz. ¿Cómo voy a poder yo en ese momento incitativo, en teoría, yo ser supuestamente libre, voy a poder decir que sí o que no? No voy a poder. Cada vez más eficiente. Yo realmente vamos a tener nosotros los medios individualmente de decir, ¿sabes qué? No creo que sea una buena sugerencia. Va a ser cada vez más difícil. Lo que yo llamo el estado incitativo es un estado que se inscribe en un marco cada vez más naturalizado, donde la verdad se va enunciando. La primera consecuencia, entonces, más allá de todos los discursos bonitos que no cesamos de escuchar en todas partes a escala del planeta, la primera consecuencia, señoras, señores, caballeros, la primera consecuencia es la voluntad de mercantilizar todos nuestros estados y todos los aspectos de nuestra vida, hasta el análisis de nuestro comportamiento en el auto, organizar finalmente lo que yo llamo una mercantilización integral de la vida, y más allá de todos los discursos bonitos que nos presentan los sistemas de inteligencia artificial como el horizonte luminoso y benefactor de nuestro futuro individual y colectivo. Segundo estado, y creo que muy serio, un segundo nivel, el estado imperativo. Ese estado imperativo se aplica en particular en sectores colectivos de nuestras vidas. Por ejemplo, el reclutamiento. El reclutamiento, hace 2 o 3 años se dieron cuenta que las agencias de reclutamiento usan el chatbot que dialogan con los candidatos para seleccionar, por ejemplo, 300 candidatos. Necesitamos 4 o 5 candidatos con criterios que no se conocen. Se puede suponer que apuntan a la eficiencia mayor, a la optimización mayor, incluso la mayor docilidad. Y esos robots nos dicen, estos son los 4, 5 candidatos, son criterios automatizados. Nos dicen, bueno, me parece que el candidato D, T, B, U. Ahora, el 2020, todavía dentro de esa ecuación está presente el humano. Pero ¿qué va a pasar el 2025? Van a haber sistemas que van a dictar la verdad. 300 candidatos, ok. Pum. No. El candidato T es el candidato, sin problema. Entonces entendemos que aquí estamos reculando a nivel del juicio humano en provecho de una automización, algoritmización de la vida humana para atender a la más grande optimización. Por ejemplo, pienso también en el sector bancario. Ustedes saben que ya no se trata de personas. El banco, ellos no deciden de los préstamos. No son personas. Son cantidad de informaciones, históricos, datos que deciden sí o no de préstamos y a qué condiciones. Por ejemplo, los seguros. Cada vez más individualizan las tarifas en función del conocimiento de los comportamientos de las personas, y son sistemas los que hacen eso. Un ejemplo, me parece un ejemplo elocuente sobre esta automatización con el principio que se llama en el automóvil, se usa ya en Estados Unidos esa frase, esta fórmula, pay as you drive. Paga como manejas, o sea, los captores reales de mi conducta, y en función de todos los eventos que yo veo en la ruta del cotidiano, las tarifas se van a ir ajustando, no por humanos, sino que por sistema. Otro ejemplo, en el estado imperativo, un campo muy sensible. Y la doxa tecnoliberal quiere que debe haber una cierta cantidad de sistemas numéricos, digitales, que integren ese sector. La educación, escuela pública, universidad. Hoy día, frente a todas las dificultades que encontramos, hay un milagro, nos dicen, la introducción de sistema digital en la educación, en todos los campos de la educación, y que ven plataformas de educación
atención individualizada, y el pobre profesor, con sus competencias obsoletas, va a ser simplemente un coach de plataforma, ¿no es cierto? Y lleva a una hiperindividualización de la enseñanza para hacer del alumno entregarle lo que le conviene, al opuesto, exactamente al lado opuesto del principio educativo, que es deshacerse de sus propios de sus propias creencias, ir hacia lo desconocido, pensar lo que uno no pensaba, conocer lo que uno no conocía. Todo aquello llevaba, favorecía, estimulaba, pero ahora el trabajo de lobbying está funcionando en el marco del mundo educativo y también del mundo educativo público, para hablar de la sumisión de los políticos desde hace más de 10 años, cómo se ha sometido a la industria numérica, que representa, yo creo que podríamos hacer un seminario entero. Es una falta culpable, lo pienso yo. El tercer estado, que yo llamo el estado prescriptivo. Bueno, señoras, señores, no duden, parezco sacerdote aquí, me siento como un evangelista de la... No duden, por favor, no duden. Si hay un sector que va realmente a ser una maravilla en este desarrollo de inteligencia digital, en la medicina, sí, vamos a dar un salto cualitativo nunca visto antes. Esta es una estrategia comercial extraordinaria, ¿no es cierto? Porque eso nos vende, legitima ciertos sistemas de inteligencia artificial. En realidad, veamos cómo ocurren las cosas, más allá de los discursos formateados y construidos para que nos hagan tragar estas culebras, como lo dicen en castellano, no sé. Lo que tenemos frente a nosotros, lo he hablado con muchísimos médicos en el mundo, estamos frente a una empresa tremenda de privatización de la medicina por grupos. ¿Qué está haciendo Google en la medicina? ¿Qué está haciendo Apple en la medicina? ¿Cuál es el desafío para ellos? Hablar de inteligencia artificial tiene que ver con otro fenómeno técnico mayor, es la introducción de captadores en todas las superficies de la realidad. En primer lugar, ¿lo entendieron? Nuestro cuerpo. Usted, yo, captores, relojes conectados, chip, muy prontamente en nuestros flujos fisiológicos. ¿Y qué apuntan estos sistemas? Interpretar nuestros flujos emocionales, para ellos proponer soluciones terapéuticas. Hay un montón de salones, de exposiciones, de centros medicales que se construyen, por ejemplo, Earthlake, Google Earth, y sobre todo para los grupos, la amplitud del mercado de la salud a escala planetaria. Conociendo los comportamientos se van a elegir, y eso es lo que busca Google con la medicina, lo mismo buscaba con los vehículos autónomos. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver Google con los autos? No, la idea es ser la plataforma principal entre el conocimiento de los comportamientos y la venta de palabras claves a las industrias del mundo entero para proponer a escala del mundo. Y estoy hablando de la industria farmacéutica que está en esa lógica de plataforma. Les voy a dar un ejemplo. Lo que está ocurriendo hace 10 años con los sistemas de inteligencia artificial. Algo elocuente, creo yo. El sistema Watson, desarrollado por IBM, 2010. Un órgano que era, un órgano informacional para los médicos, absolutamente formidable. Informaba al médico, aquí hay un foco de contaminación, aquí hay incidencias de moléculas, efectos secundarios de algunas moléculas sobre ciertos perfiles, desarrollo de patologías y tratamientos terapéuticos. Era formidable, y con palabras clave el médico tenía acceso a una infinidad de información. Ahí podemos decir que era efectivamente un órgano absolutamente útil y bienvenido. Yo digo bienvenido porque aportaba una información de calidad, pero sobre todo le dejaba al médico optar y actuar como él lo pensaba.
¿Qué está ocurriendo en estos 10 últimos años? Este mismo sistema Watson se ha transformado en un sistema de diagnóstico automático, como si el médico finalmente fuera una persona con fallas, que sin valor en la capacidad doméstica, y entonces ahora la verdad del diagnóstico va a ser enunciada por sistemas. Yo creo que eso plantea algunos problemas, ¿no? El sistema de diagnóstico de los cuales nos dicen, descubrieron cáncer, melanoma, que no había visto el ojo humano. Eso es falso, es falso. Se hace como si todos los errores diagnósticos, no hay tanto. Yo lo he hablado con muchos médicos, tiene que haber sistema de contradiagnóstico, aunque sea automatizado. Por ejemplo, para un cáncer avanzado, hay contradiagnóstico, hay pluralidad, hay evaluación humana. Aquí estamos con la idea que sistemas que valen una fortuna, ¿no es cierto?, que quieren vender sus productos farmacéuticos a pesar de la calidad del personal, lo que es una vergüenza. Yo considero eso una vergüenza. Y por lo menos tendríamos que tener sistemas de diagnóstico o de contradiagnóstico. Nadie habla de esto. Y una tercera funcionalidad ahí, y yo creo que lo reconocerán, es más problemática aún, de un punto de vista político, ético y obviamente jurídico, es la función de prescripción. O sea, sistemas se usan en Estados Unidos, tienen la facultad de prescripción. O sea, después del diagnóstico tienes que tomar tal molécula. Se dan cuenta con los sistemas de datos, de bancos de datos. No ve uno cómo funciona. Hay una invisibilidad estructural. ¿Quién puede decir que vio algoritmo funcionar y no? Nadie. Entonces la integridad del médico, van a haber compras de palabras claves del mundo farmacéutico integrado a los diagnósticos. Yo creo que no sé si están de acuerdo conmigo, se trata de una abyección. Eso debería ser objeto de una movilización tremenda y no ocurre esa movilización. Y el último estado que yo le puse, que es de una gran gravedad, un problema contemporáneo mayor, y lo siento, pero yo creo que no se percibe lo suficiente, no hay debate suficiente. Ese cuarto nivel es el estado, ojo, coercitivo. Coercitivo. Ya no estamos riendo. Aquí no hay capacidad de autodeterminarnos. Principalmente en ese estado coercitivo en el mundo del trabajo. Voy a contar un poco lo que ocurre con la inteligencia artificial en ese mundo del trabajo. Hemos hablado un montón, como una pánica, que las grandes ventajas que hay con la inteligencia artificial, la medicina, y los grandes inconvenientes en la pérdida de empleo. Esa ecuación yo la rechazo. El principio es tratar de captar lo que es estructural. Hace algunos años hubo un pánico mundial, como dándose cuenta del efecto secundario sobre la destrucción de empleo, ¿no es cierto? Empleos que, al contrario de la robotización en las empresas al final de los años 1970, que sustituía robots, que ponía robot en vez de personas que tenían alta penibilidad en su trabajo. Era otra época. Hoy día, finalmente, estamos como aceptando, finalmente, yo creo que voy a ir más allá de los 15 minutos, los ceros, me siento tan en forma, voy a seguir y voy a seguir. Estaba tan cansado, me dieron una energía, no sé de dónde ven, tienen una energía tremenda ustedes. Otro punto en el campo del trabajo es lo que llamamos, es muy sexy la palabra, la empresa 4.0, Data, Driver and Manufacturing. ¿No? Me impresiona a los políticos, es una palabra sexy, los industriales les gusta. ¿Qué significa eso? La empresa piloteada por datos. O sea, antes la empresa podíamos suponer que era dirigida o entenderlo en esta sociedad. Son colectivos humanos.
donde hay pluralidad, contradicción, voluntad de responder a objetivos comunes, ¿no es cierto? No. Ahora estamos en una nueva lógica, un nuevo paradigma que apunta con esa lógica de captores, que es indisociable de los sistemas de inteligencia artificial. ¿No? Los captores, es importante esa noción de captores, y que apuntan finalmente a instaurar estos captores sobre las escalas de concepción, de producción, las cadenas de logística, a la cadena de satisfacción al cliente. ¿Y qué ven esos captores? Ven sistemas que interpretan en tiempo real situaciones y que dictan finalmente los buenos gestos que tiene que hacer el personal. Lo que ocurre, por ejemplo, en los galpones de Amazon. El que está ahí, el obrero, recibe señales con cadencias infernales que reducen el ser humano a ser robots de carne y sangre, y que obviamente se burlan de toda integridad y necesidad legítima de reconocimiento de las personas. Entonces, contrario de ese término de inteligencia artificial, es casi término, es mi defecto, yo siempre he sido así, parece que sigo siendo así. Contra el término de inteligencia artificial debemos afirmar, y lo digo frente a ustedes, lo afirmo en mi último libro, no tenemos nada frente a nosotros que tenga que ver con inteligencia, que sería como una inteligencia como habilitada a sustituirse a nuestras inteligencias humanas. Eso es lo que comporta el nombre de inteligencia artificial. O sea, los sistemas están habilitados a ser sustituidos, nuestras inteligencias humanas y colectivas. No estamos frente a una inteligencia artificial, estamos frente a modos de racionalidad que tienden y que son erigidos en vista de introducir una mercantilización integral de la vida y una automatización, algoritmización de nuestras existencias colectivas. No me olvido. Bueno, se dan cuenta que podría haber durado mucho más mi presentación, pero el ejercicio me impone algo. No dudo que hay funcionalidades positivas mientras los sistemas nos dejen a nosotros la mano. Pero cuando estamos pasando un umbral donde la capacidad en expresar nuestra autonomía sobre la condición de trabajo, por ejemplo, sobre la pluralidad, la contradicción humana, yo creo que debemos decir que esto es inaceptable. Por eso, mi libro sobre la inteligencia artificial tenía como subtítulo Anatomía de un antihumanismo radical. En el siglo XVIII nos determinamos libremente, colectivamente, esa era la voluntad del saber. Pero hoy día esto está siendo barrido a una velocidad que nos impide determinarnos libremente como sociedad sobre un futuro que nos prometen tan lindo. Me queda un minuto. Porque ¿qué está en obra aquí? ¿Qué está en obra aquí? Si tratamos de ver lo que se está jugando aquí, es sorprendente, ¿no? Lo que está en obra es una visión del mundo. El filósofo Lukács, marxista, yo no soy marxista, pero él decía, no hay ninguna visión del mundo que sea inocente. ¿Y cuál es esta visión del mundo que viene de California? Es que Dios no terminó con esta creación, que el mundo está pleno de defectos y que el primer vector de estos defectos, catastróficas, accidentes, conflictos, el primer vector de esos defectos somos nosotros, usted, yo, los humanos. Y el milagro es que las tecnologías exponenciales, qué linda palabra, o sea, no se puede pronunciar uno, que a velocidad exponencial
nos van a comprar todos nuestros defectos, lo que introduce una suerte de higienismo radical, omnipresente en el seno de nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos continuamente de protección de los datos personales, de vida privada, yo trabajo hace años, 12 años sobre eso, esto nos oculta las verdaderas preguntas, que son mucho más importantes. Claro, tenemos que defender nuestra pequeña vida privada. Por favor, veamos cuál es el problema, la libertad colectiva, el ejercicio de nuestro juicio colectivo, determinarnos libremente, porque estos sistemas introducen este antihumanismo radical. Más allá de los datos privados, de mis fotitos, de esto, del otro, debemos relativizar y no olvidarnos cuáles son las preguntas civilizacionales que se plantean. ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que actuar. 2020 nos llama a actuar. Propongo 3 modalidades. Frente al tecnodiscurso omnipresente, formateado por la industria numérica, por los think tanks, frente a esos tecnodiscursos debemos movilizar el testimonio. El testimonio. Jacques Derrida, la hora es contar. Otra modalidad, quizás, Pasolini la ha descrito mucho, el poder del cual nos han desviado, el poder de decir no, el poder de decir no, cuando estimamos que nuestra integridad está siendo alcanzada, que nuestra dignidad está siendo pisoteada. Individualmente quizás no lo alcanzamos, pero colectivamente podemos decir no queremos esto, decimos que no, y la fuerza del grupo la tiene. Yo creo que es tiempo también de valorar otros imaginarios, contras imaginarios, defender otras modalidades de existencia que esos que son fundados sobre la mercantilización de la vida. Los años 2010 mostraron un exceso de la industria, de lo numérico, una psicosis colectiva que viene de la Silicon Valley, que nos da muy buenas intenciones y sin diseñar nuestras existencias, sin siquiera pedirnos nuestra opinión. 2018 lo denuncié en un libro. Vivimos una evolución muy rápida de las mentalidades que está tomando la forma de una conciencia, sobre todo lo que causa el liberalismo económico hace más de 50 años, las desigualdades, la generalización de la precariedad, el cambio climático. Hay una conciencia fuerte, cada vez más fuerte a escala global, y que es muy masiva y que se formaliza con movilización. Los chalecos amarillos en Francia, estamos en Santiago, descubro hace algunos días que está ocurriendo algo muy fuerte aquí en Chile también. Estoy pensando en casos de figuras diferentes, pero está la idea de movilizarse para defender otras modalidades. Pienso en lo que está ocurriendo en Argelia, en Hong Kong, la lista es interminable. ¿Qué está manifestando toda la gente? El hecho de que demasiado exceso, las personas, los individuos, los ciudadanos, los pueblos quieren dar testimonios de su capacidad de ya no padecer con este desarrollo del mundo económico y una pérdida de los servicios públicos generalizados en el mundo entero, y finalmente manifestar la voluntad de recapacitarnos y defender los principios elementales, el derecho a la justicia social, la defensa de la integridad y la dignidad humana, y esa voluntad de ya no padecer las situaciones. Son mis últimas palabras, señores y señores. Pienso
que esto, tengo una gran esperanza, mucha esperanza, poca y a veces mucha, yo creo en eso. Lo que hemos vivido vamos a tener que redefinir las condiciones de la vida democrática y en una doble ecuación, a la vez apoyado sobre las instituciones, porque necesitamos pesar colectivamente sobre las instituciones para que estos principios ocultados hace decenias puedan reintroducirse en la vida, y creo que tenemos que desarrollar también a toda escala de la sociedad, en el trabajo, hospitales, escuelas, colegios, una democracia de lo cotidiano, la democracia casi molecular al lado de la democracia institucional y que apunta el principio intangible que sería el honor nuestro. Mientras más nos quieren despojar de nuestra capacidad de actuar, más, creo yo, y más que nunca, debemos ser individualmente y colectivamente actores con firmeza, con mucha esperanza. Debemos comprometernos en esa trayectoria para la decennia que entra. Muchísimas gracias por su atención.